El problema de circunstancias polarizadas como las que vivimos o de procesos políticos convulsos como los que ha atravesado el Perú los últimos 5 años es que pierden de vista lo que sí estaba más o menos en el horizonte, que son políticas de Estado, que son metas en las cuales el país estaba embarcado de alguna manera. Entonces estas situaciones un poco desdibujan y probablemente hacen que todo se vea todavía más grave, que duda cabe, en medio de una pandemia. Pero tenemos horizontes, tenemos políticas de Estado y hay necesidad, por supuesto, de pactos. Y está lanzando el Ministerio de Cultura con la UNESCO el Pacto por la Cultura al 2030, que por supuesto tiene muchos componentes y vamos a conversar de ellos con el Ministro de Cultura, Alejandro Neira. ¿Cómo está usted, Alejandro? Gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, muchas gracias a ti, Enrique. Un gusto poder saludarte y a todos los televidentes de Cara a Cara. Denos buenas noticias. ¿Cuáles son los componentes de este pacto? ¿Qué es lo que hay que impulsar? ¿Cómo se va a procesar, a tramitar y cómo se va a llevar adelante? Creo que la buena noticia tiene que ver con lo que tú mencionabas, ¿no? La necesidad de mantener las políticas de Estado. Creo que todos los que estamos en el servicio público tenemos claro que no solamente tenemos que tratar de tener políticas, sino evidentemente cumplir los objetivos y las metas de esas políticas. Y para ello, nosotros el año pasado aprobamos la Política Nacional de Cultura del 2030. Uno, porque es un horizonte temporal, digamos, de mediano plazo. Dos, porque los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas también van al 2030. Y hay una serie de mediciones y metas que creo que pueden ser alcanzables en un plazo de ese tipo. Pero no estamos solos, tampoco el Estado no es el único que está para resolver los problemas o para fijarse estas metas y tratar de cumplirlas, sino hay una serie de instituciones, organismos, organizaciones internacionales que nos pueden ayudar a eso. Entonces, propusimos a UNESCO, que tiene una sede aquí en el Perú, UNESCO es Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, trabajar juntos para hacer que podamos tener esto que hemos llamado Pacto por la Cultura del 2030, que nos permita cumplir justamente esas metas y esos objetivos, y para eso convocar a quienes ya de alguna manera vienen trabajando con nosotros en los objetivos que tenemos. ¿Y quiénes son estos miembros fundadores, si se quiere, del Pacto por la Cultura? Instituciones tan prestigiosas pues como la Unión Europea, que trabaja con nosotros en la cooperación internacional, la propia cooperación internacional de España a través de la ESID, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que promueven proyectos de desarrollo vinculados al turismo, a la cultura, al turismo cultural, a la recuperación del patrimonio en ciudades históricas, como hace el BID en 4 ciudades que son Lima, Trujillo, Huamanga y Arequipa. Pero también a la empresa privada, bueno, también al British Council, a la Embajada de Estados Unidos, que tienen proyectos también, por supuesto, muy importantes con nosotros, pero también, como decía, la empresa privada, a la Alianza de Obras por Impuestos, que son más de 30 empresas que buscan a través de este mecanismo invertir en proyectos de desarrollo y entre ellos proyectos culturales. La Fundación Vice, que justamente es la primera que apostó por tener una obra por impuestos con el Ministerio de Cultura en el sitio arqueológico del Brujo, en el cual invierte para el desarrollo a través del patrimonio hace muchos años, y el Grupo AGE, entre otros, el Banco de Crédito también. Entonces creo que esta sí es una buena noticia de ver que nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Creo que algo que nos está faltando probablemente, y esto, digamos, pensando también en la conmemoración del Bicentenario, es sentirnos parte de una misma comunidad, sentir que como ciudadanos somos parte de un mismo proyecto nacional. Y para eso, como bien dijiste, hay que tener políticas claras, hay que trabajar juntos, y creo que esa es una forma que además está sirviendo de modelo. Esta es una iniciativa que ha surgido por parte del Estado peruano, pero que la UNESCO lo ha visto con muy buenos ojos y cree que puede replicarse en otros lugares, porque la pandemia ha afectado por igual, digamos, el desarrollo y el impacto que ha tenido en la cultura ha sido enorme en todos los países del mundo. Y esta es una forma de buscar la reactivación. Con ello estamos trabajando un plan de reactivación también para el sector cultural, estamos trabajando la ley del artista, y creo que eso nos permite saber que todos aquellos quienes estamos comprometidos por la cultura estamos fijándonos un derrotero claro, un horizonte temporal,
y estamos de acuerdo en seguir y continuar los proyectos que ya se están desarrollando y apostar por nuevos proyectos que permitan preservar el patrimonio, promover nuestras industrias culturales, pero sobre todo mantener viva la cultura en nuestro país. 2030 es en realidad casi a la vuelta de la esquina, estamos hablando de 9 años, ¿no? Pero cuando hay etapas, hay metas a corto, a mediano y largo plazo. En la Política Nacional de Cultura nosotros tenemos, de hecho, indicadores de cumplimiento. Entonces, son indicadores muy, digamos, ambiciosos, pero tienen que ver con la protección del patrimonio, en algunos casos con indicadores muy precisos, como por ejemplo la posibilidad de acceder a la cultura, digamos, a las artes escénicas, a bibliotecas, a museos, a sitios arqueológicos. El nivel de acceso que existe a nivel nacional a los espacios culturales, por ejemplo, es muy bajo y casi en muchas áreas del sector cultural, concentrado mucho en Lima, ¿no? El teatro, uno de ellos. Pero estos son indicadores de cumplimiento que tenemos que ir revisando año tras año, idealmente. Y hay otros que son mucho más complejos de medir probablemente, pero que son quizás más importantes incluso, ¿no? Nuestra meta, por ejemplo, es tratar de llegar a que en el 2030 menos del 10-5% de nuestra población se haya sentido discriminada. Actualmente esa cifra en algunos casos pasa del 50%, en casi todos los lugares la mayoría de personas se han sentido discriminadas en lugares donde además hay atención de servicios públicos, y esas cifras creo que nos deben hacer pensar en esto que mencionaba también, en la necesidad de trabajar en este sentido de ciudadanía y de comunidad que tenemos. Así que, para contestar la pregunta, hay indicadores con los cuales queremos llegar al 2030, pero que tenemos que ir revisando paulatinamente. Y lo que hay en el pacto es un compromiso de ir alineando todas las acciones que tenemos, Ministerio de Cultura, UNESCO, instituciones participantes, con miras a cumplir estas metas y objetivos. Efectivamente, racismo y discriminación, que es un tema, ¿no?, que optimistamente se piensa de alguna manera relativamente superado. Realidades como las de hoy nos lo recuerdan que sin duda eso no es así. Vamos a ir a una pausa, ministro, pero quería dejarlo con esta pregunta. Ok, tenemos esto, esta es una gran noticia, pero vamos ahora a la vena, a lo inmediato. ¿Qué va a tener que hacer o qué se va a tener que hacer con el sector cultura para recuperarlo lo antes posible en estos días de pandemia? Volvemos tras la pausa. Alejandro Neira, ministro de Cultura del sector público, ha hecho esfuerzos para ayudar a que las industrias culturales, creativas, puedan de alguna manera sobreponerse al impacto de la pandemia. Es evidentemente de todas maneras muy difícil tomando en cuenta la naturaleza de estas actividades. ¿Qué se está haciendo ahora mismo y qué tendría que hacerse en los próximos meses, ya comenzando también el próximo gobierno, como prioridad? Sí, creo que ya se conoce que el año pasado fueron entregados apoyos económicos justamente para tratar de mitigar el impacto de la pandemia en el sector cultura, a artistas, a trabajadores culturales en general, pero también a personas que se dedican a preservar la cultura viva, el patrimonio inmaterial, las expresiones culturales tradicionales. Este año hemos podido obtener un presupuesto de 20 millones con los cuales vamos a tratar de cubrir estos apoyos para más de 4.000 trabajadores de la cultura. Ya se han empezado a hacer los primeros pagos por los proyectos que se han presentado. En este caso es para personas que ya habían tenido una recomendación favorable de los comités de evaluación en el proceso que se inició el año pasado. Pero adicionalmente, conocen también que se ha hecho una compra importante y una buena inyección para el sector editorial en una compra de libros inédita, la más grande que se ha hecho en nuestra historia, gracias a que se aprobó la ley del libro, que venía un monto de dinero justamente para comprar materiales de lectura que vamos a empezar a repartir a partir de la próxima semana. Yo estoy yendo a Ayacucho el viernes para hacer entrega simbólica en regiones también de ese material de lectura, que va a más de 900 lugares y espacios de lectura entre bibliotecas y lugares, incluyendo penitenciarías y espacios no convencionales de lectura.
Y el lunes, y esto sí te lo puedo dar como primicia, Enrique, es importante que conozcan, ya las bases están colgadas, pero vamos a hacer el lanzamiento de los estímulos económicos para la cultura. Este es un programa que año a año se ha venido otorgando y con montos que ayudan a proyectos en 3 áreas específicas: el cine audiovisual, que es el más importante y el que tiene mayores fondos en razón de la cantidad de proyectos que se presentan, de la dificultad para realizarlo y la cantidad de trabajadores también que involucra esta actividad. Pero también desde hace un tiempo hemos podido incluir proyectos de artes escénicas y proyectos de también editoriales. Entonces, esto lo vamos a presentar el día lunes con todos los detalles, pero ya se pueden ingresar a las bases. Uno pone estímulos económicos de cultura, ingresará rápidamente a la página de cultura con todas las bases disponibles. Esa es una, digamos, una buena noticia inmediata. Pero ¿qué debemos hacer ahora? Yo creo que lo que le tocará a las nuevas autoridades que ingresen a partir del 28 de julio, esperemos es poder continuar con esto que estamos dejando, con una política nacional de cultura al 2030, con estas metas y objetivos que nos hemos fijado. Creo que la posibilidad por eso de dejar el pacto suscrito con actores tan importantes y que en realidad es un pacto abierto. Nuestra idea es que vengan más empresas, que vengan más instituciones y asociaciones que quieran participar de ello y que podamos consolidar una reactivación como siempre decimos, económica, por supuesto, del sector, pero también creo que tiene que ver con lo cultural, con lo espiritual, con lo anímico, y de consolidar la idea de que nuestra cultura es aquello que nos une, esta unión en esta diversidad cultural y en esta riqueza que tenemos y que nos permitirá, creo, salir adelante poniendo la cultura como centro y eje para el desarrollo de nuestro país, sobre todo en este año de conmemoración del Bicentenario. Efectivamente, como de alguna manera la cultura como un símbolo, un gran referente de efecto cohesionador, pero también, usted lo dice bien, con el tema anímico, ¿no? Es cuando otra vez podamos disfrutar de todas nuestras manifestaciones culturales en toda esa diversidad, cuando vamos a saber en medio de todo que ya estamos viendo la luz al final del túnel. Gracias, ministro de Cultura, Alejandro Neira, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Vamos ya a terminar. Gracias a ustedes por acompañarnos toda esta semana en Cara a Cara.